Está aquí David Páramo. David, ¿cómo estás? Pascal, siempre un gusto saludarte. Hay dos maneras de ver esta declaración del secretario Meade. ¿Te parece si empezamos con la alarmista? Ya hasta el gobierno está reconociendo la desaceleración económica y este país va a la crisis, porque si reconoce el secretario de Hacienda un crecimiento entre unos 5 y unos 7, quiere decir que vamos a la recesión. Ahora sí, ya vamos a caer en crisis, porque hasta el momento, y eso es muy importante destacarlo, prácticamente desde que comenzó el gobierno de Peña, ¿te acuerdas cuando tuvo que dar la Secretaría de Hacienda una explicación muy detallada, Hacienda y el INEGI, sobre el indicador coincidente y adelantado, sí, cómo funciona? Porque había quienes ya habían decretado la recesión cuando la economía estaba creciendo. La economía ha venido creciendo a una tasa superior del promedio de los últimos 2 sexenios, tasas anuales. Porque alguien te dice, oye, pero creció un año muchísimo. Sí, nada más que hubo años de caída. Entonces te dice, pero hubo una crisis financiera internacional, cuando tratan de defender especialmente la parte de Calderón. Y yo respondería, y no hemos tenido una crisis porque hemos tomado medidas oportunas que han evitado la crisis. O sea, toda la política monetaria de Banco de México, más las reformas, han permitido que la economía se mantenga en crecimiento. La primera lectura es catastrofista, es un desastre. La otra lectura con la que me quedo yo, el rango que pone hoy la Secretaría de Hacienda es más o menos el mismo de todos los organismos financieros internacionales y de todos los analistas privados. O sea, se puso en el rango de... Hay que recordar que antes el gobierno, antes de esta administración, de hecho todo el primer año, primeros 2 años de esta administración, todavía el gobierno decía un número. Que decir un número no funciona. En todo el mundo se ponen rangos de crecimiento. Porque eso de atinarle al 1.7, si es 1.6 te equivocaste, si es 1.8, son rangos, porque además es una cifra que se ajusta muchísimo. Si nos ponemos, el rango que pone es muy similar al de prácticamente todos. Y considera que cosas que sí sabemos, porque hablamos mucho de incertidumbre, pero ¿qué sí sabemos? Sabemos que México y Estados Unidos van a revisar su relación comercial. Eso lo sabemos. Sabemos que va a empezar en junio y que México quiere terminar en diciembre. Sabemos que México está dispuesto a levantarse de la mesa, como hoy lo recordó una vez más Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, si hablan de cuotas y aranceles. Si hablan de cuotas y aranceles, México no le importa, porque finalmente, ¿cuál es el espíritu de un tratado de libre comercio? Es que no haya cuotas y aranceles. Es como que te digo, oye, te invito a comer sopa de pescado, pero no tenemos pescado. Así es, ¿eh? Entonces, no tiene sentido que México esté ahí, porque si no, ¿qué arancel puedes negociar? Pues el de la OMC, que es básicamente el mismo. ¿Qué otra cosa sabemos? Sabemos que Donald Trump en algún momento incierto del futuro va a presentar un paquete económico, el cual puede o no plantear impuestos a las operaciones transfronterizas, que puede o no ser aprobado por el Congreso de los Estados Unidos. Hay posiciones muy radicales en los dos lados, ¿eh? Y ya no es de partidos, es que hay unos sectores que ganarían muchísimo con eso, y otros Texas, que lo odian. Sí. O sea, no solo de lugares, posiciones económicas poderosas, ¿eh? De republicanos y demócratas, sería un cambio. Luego, ¿a eso qué sabemos? Que va a reaccionar de alguna manera el FED. Y con base en eso, México está dispuesto a hacer una reforma hacendaria que tiene como principio proteger el interés de la gente. Entonces, lo que están viendo en México es muchos inversionistas van a pagar por ver, digamos, se van a quedar ahí sin moverse mucho, especialmente en los siguientes meses, aunque hay que destacar un dato, ¿eh? Todo el mundo hablaba de la incertidumbre. ¿Viste la cifra de crecimiento de las exportaciones? 27,000 millones de dólares, las exportaciones, con una recuperación muy importante de las exportaciones petroleras. Las exportaciones petroleras, ¿te acuerdas que yo lo platicaba, que yo no me preocupaba por la baja en las exportaciones, porque se explicaba por un desplome de las exportaciones? Todas crecían, menos, y las petroleras se desplomaban. Hoy se ve un crecimiento del 74% porque subieron los precios del petróleo. Más o menos con la misma plataforma de exportación, los precios suben, entonces por eso se ven bien. Entonces está subiendo las exportaciones. El empleo sigue creciendo. Hoy el dato que da a conocer el INEGI de ocupación es el mejor dato de ocupación en la última década. Nunca en la historia de los últimos 10 años de este país, todos quienes tienen 15 años o más, el 3.6 nada más, ¿no? 3.6% de esa población no trabajó. Que sigue y disminuyó el número de personas
casi nada, del 57.9 al 57.5, que están en la economía ilegal. O sea, también hay una disminución importante. Entonces, si tú ves los datos de la economía, se mantiene firme. Entonces, ¿qué habría que esperar? Que no haya mucho movimiento. Y creo que debemos considerar un factor X, Pascal. ¿Qué van a hacer muchos inversionistas privados? ¿Te acuerdas cuando todo el mundo decía que este país se había acabado en la década de los 80s? Carlos Slim y un grupo de empresarios se dedicaron a comprar empresas mexicanas. Y en todas las épocas que ha habido una crisis, hay gente que se pone, empresarios mexicanos, que redoblan sus inversiones en México, que entran a nuevos sectores en México, porque es más fácil entrarle a un sector cuando no está los ojos de todo el mundo puesto, y que es más cuando hay la inquietud de que está en crisis, pues es mucho más barato entrar y apostar, y luego veremos, y luego saldrán todos. ¿Y cómo se hizo millonario? Pues apostando en México en un momento donde... Aunque hay otros que sacan su dinero, ¿no? Fíjate que poco, fíjate que muy poco. Lo que hemos visto es que, si ves los datos, es poca la salida de dinero, y además hay que recordar que hay un programa de repatriación de capitales que es verdaderamente generoso, quizá el más generoso de la historia reciente de México. Entonces yo te diría, Pascal, los datos, ¿cómo los quieres ver? ¿Como una tragedia? No lo es. Los quieres ver como es un dato realista, y me recuerdan a aquellos de Pedro Aspe. ¿Tú no te acuerdas que Pedro Aspe siempre la estimación de crecimiento la hacía por abajo de lo que él esperaba? Porque además al final lo decía, ¿no? Porque al final lo decía el propio Calderón siempre decía, ¿cuál es el peor escenario ese? ¿No? Con ese, claro, sí. Si tú dices, vamos a crecer 1.5, sí, entre 1.5 y 1.7 y creces 2, sí, ay, qué bueno soy, qué bien funcionó. Si tú dices, vamos a crecer entre 1.5 y 1.7 y creces 1.4, todo el mundo te la va a cobrar. Pascal, siempre un placer estar contigo. Igualmente.